Buenos días, familia, amigos, compañeros, conocidos, Iglesia Cristo Vive en Mí, vecinos. Les habla su amigo Roger Rivera. Este video lo hago porque yo soy un sobreviviente del COVID-19 y quiero transmitirle todas las experiencias que yo que viví en un mes de hospitalización que tuve. Entonces, quiero que a través de este video concientizar personas y que sepan que esto no es fácil. Esto es una guerra. Hoy es 5 de octubre del 2020. Tengo apenas una semana de haber llegado a casa recuperado. Entonces, todo inició a través de unos síntomas que yo presenté aquí en casa. Fueron una tos seca y fiebre. Duré 2 días, así un fin de semana, y unos dolores aquí en el pecho, eran como unas pullas que yo sentí aquí, pero no eran tan fuertes. Pasé así domingo y lunes. El lunes en la noche, pues mi esposa me dice que vayamos a la clínica, porque puede ser una neumonía, porque la fiebre el lunes fue todo el día, nunca, no dejé de tener fiebre el lunes. Aquí en casa tomé todo eso que dicen que uno tome, bebidas calientes, jengibre, eucalipto, todo eso, panela. Tomé vitamina C, tomé Doles y comencé un antibiótico oral. Pero eso no funcionó. Entonces nos vamos, mi esposo y yo, me lleva ahí a la clínica Cesar, aquí en Valledupar, y me deja en el servicio de triaje. Y ahí comienza la historia. Entonces, en el servicio de triaje me atienden en una silla, enseguida me canalizan, me toman una placa de tórax y me empiezan a hacer la historia médica. Eso fue a las 7:30 de la noche del día lunes el día 31 de octubre, de septiembre, 31 de septiembre del 2020. Ahí llego y a las 4 horas de haber llegado sale el resultado de la placa. Entonces por el resultado deciden dejarme ahí en triaje hospitalizado. Luego me dan más medicación. No sé qué resultado abordó la placa, pero veo que me cambian de medicación y me ponen más medicación. Me dejan en un cubículo como de 1 por 1, encerrado y escuchando gritos de los demás pacientes en ese servicio. Fue una noche larga, una noche de poco dormir, y yo empiezo a experimentar soledad, ahogamiento, empiezo a ahogarme. Miren que yo en casa no me sentí así, pero en la clínica empecé así. Inmediatamente le dije a mi esposa que me trajera la Biblia. Me aferré mucho a Dios desde ahí. Y ahí duermo 2 noches en triaje. Ya pues tuve que utilizar cánula de oxígeno, me pusieron en un volumen del 15%, y me tenía que transportar al baño con bala de oxígeno. Entonces, ahí noté yo que estaba bien complicada ya la cosa, y enseguida me concienticé que no era un proceso para una semana. Entonces, bueno, al segundo día deciden pasarme a una UCI de aislamiento, o un pabellón más bien de aislamiento, donde pues los servicios iban a ser mejor. Entonces me ponen un oxígeno
con mayor volumen allá en esa habitación. Es compartida la habitación con pacientes que están más o menos en el mismo proceso del COVID que uno está. Y me cambian medicación, empiezan a cambiarme el antibiótico, me dan antibiótico oral, intravenoso, heparina y toda esta serie de medicamentos que necesitaba. Y ahí empiezo a tener una serie experimentar una serie de cosas, como sigue el ahogamiento, dolores y temblores en las caderas y piernas, que fue horrible. Al sentir eso yo pensé que estaba inválido. Veía yo las piernas temblando y con dolor, y yo no me sentía las piernas. Entonces tuve unos momentos de angustia, y por eso me atendieron, me sedaron y se me quitó eso. Yo me dormí y eso. Siento tristeza, temor, sentí temor ahí, sentí delirios de persecución. Las enfermeras llegaban y ya yo sentía que ellas me hacían daño. Yo les decía, me acuerdo que decía, pero ¿qué ganas tú con pullarme, con hacerme esto? Tú tienes que ayudarme. Ellas se quedaban calladas. Yo sobresaltaba cada vez que llegaban el médico o las enfermeras a la habitación, que me llamaban por mi nombre. Así duré en ese servicio, duré 2 semanas, las cuales tengo el cassette así como borrado porque andaba sedado y experimentando toda esta serie de sentimientos. Pierdo el apetito y el sabor. No como nada durante, creo yo que durante de esas 2 semanas, que son 14 días, yo 10 días no comí nada. Perdí el apetito totalmente. Las enfermeras y los médicos me decían, tienes que comer. Me ponían el desayuno, el almuerzo, y ahí quedaba todo. Fue así. Ahí me compliqué en esa habitación, me compliqué. Empiezo también a sentir pitos de noche. Los equipos, cuando se acaban los medicamentos que están conectados a unos monitores, esos pitos durante 2 noches me angustiaban. Pero al tercero ya empecé a adaptarme a esos pitos y los convertí en algo positivo después. Bueno, estando en ese UCI de aislamiento, me complico. Los antibióticos no dan resultado. Se me dispara la presión arterial a 196, 156. A punto de un infarto. Yo no sentía nada. Me di cuenta por el monitor y porque el médico llegó. Los pulmones no responden, sino que se complican más. Se me sube el hierro. Entonces todos estos factores de riesgo alto de muerte hacen que me trasladen a la UCI polivalente. Entonces me dice que me tienen que llevar a la UCI polivalente. Yo le digo siempre a los médicos, tuve una actitud de colaboración con ellos. Le dije que lo que tenían que hacer, que lo hicieran, y que yo sabía que ellos eran instrumentos de Dios. Seguí agarrado de la mano de Dios, leía la Biblia, oraba, y bueno, me trasladaron allá. Al estar allá enseguida, pues la atención, eso era inmediata. Me ubican en una habitación, me colocan una sonda, una serie de monitores para controlarme la presión arterial, estar pendiente al monitor. Me dan medicación para la hipertensión arterial y me cambian el antibiótico, un tercer antibiótico ya.
Y bueno, en esa UCI duró 6 días, pero fueron también bien complicadas, bien duras. Cuando ahí me llevan a esa UCI polivalente, sigo teniendo miedo, ataques de muerte, vi y sentí figuras de muerte, fue horrible, eso fue una noche que sentí eso, y fue horrible, horrible. Sentí que debía pedir perdón a las personas que pues tenía que pedirles. Y bueno, ahí experimento esta parte que fue muy horrible y que es donde siento la presencia de Dios. Les comento que la 6ª noche, el médico de turno, el intensivista, me dice que a las 7 de la noche que debo dormir toda la noche y lo más posible clonado, y, o sea, boca abajo, boca abajo. Y bueno, yo no tenía sueño, entonces pido una pastilla para que me duerman y me la dan. Y cuando estoy en los primeros sueños empiezo a sentir, a ver una mujer sucia, con el rostro sucio, los cabellos largos, sucios, hediondos, y era pues la muerte en figura de mujer. Me quería llevar, me agarraba por la camisa de la pijama, a llevarme. Yo ahí empiezo a luchar con la muerte, a preguntarle que por qué me quiere llevar. Y fue una lucha de muchas horas con la muerte. Se me presentaba a veces el rostro todo negro, a veces no se le podía ver el rostro. Y fueron unas horas de lucha bien fuertes, angustiosas. En un momento ya de tanto luchar yo quedo sin fuerzas. Ya estaba, como quien dice, vencido, pero ya yo no podía más con mi fuerza. Entonces yo le digo a Dios que, Dios, si tú tienes que hacer tu santa voluntad, hazla, yo la acepto. Hazla, ya yo no tengo fuerzas. Me encomiendo a ti y perdona mis pecados. Le digo yo así a Dios. Nunca te he cuestionado, nunca te he recriminado mientras he estado en esta tribulación, en esta enfermedad, en estos días que he estado aquí. Te he buscado más y bueno, en ti descanso, le dije así. Y a los pocos minutos siento que esa muerte se va y siento la presencia de mi papá. Mi papá falleció, va a cumplir 1 año. Siento que mi papá está ahí, que llega, me coge y me sostiene, me alza. Yo estaba boca abajo, me alza y me sostiene y me dice, tranquilo, que yo estoy aquí para ayudarte, para salvarte. Tú vas a poder, tú vas a salir de aquí. Y después siento la mano de mi hermana vive, sobándome aquí y me dice, tranquilo, aquí estamos, vinimos a ayudarte, tú puedes. Y yo en esos momentos siento un alivio, siento un descanso, siento que estoy suspendido en el aire y fue el día que más dormí boca abajo, porque me mandaban todos los días a dormir boca abajo. Siento que fue el día que yo más dormí boca abajo. Me levanté a las 7 de la mañana, normalmente a las 4:30 ya estaba despierto. Y sentí que Dios mandó ángeles y que en esa situación
después de luchar muchas horas con la muerte y pasar a que Dios mandara ángeles, allí en esa parte hubo un acuerdo con Dios. Yo hice un pacto y fue salir, que Dios me diera esta segunda oportunidad de vida, que yo saliera a rescatar, a pelear, a guerrear por mi familia y a anunciar su evangelio. Y en eso estoy, ¿sí? Entonces, después que yo siento a mi hermana y a mi padre, yo experimenté el llorar, pero llorar de alegría. Y cuando me levanté estaba todo lleno de lágrimas y al voltearme veo al intensivista y me hace así: te felicito, Roger. Entonces yo miro para arriba y veo que me habían cambiado el antibiótico, era el cuarto antibiótico, y fue el antibiótico que empezó a eliminar la infección de los pulmones. Fue un momento bien angustioso, pero vino después el gozo, la tranquilidad, vino el milagro de Dios. Se vio por misericordia, por su gracia, me dio la salvación Dios. Ese es un milagro. Y yo lo que puedo hacer es transmitirle esto, que busquemos de Dios, que nos aferremos a Él y que los milagros sí existen. Yo soy un milagro de Dios. Entonces se los puedo decir, porque fueron 2 días médicamente que tuve un alto riesgo de muerte. Y siempre aferrado a Dios, leyendo mi Biblia, orando. Y hoy puedo decir eso, que el poder de Dios no tiene límites. Entonces, bueno, quiero que también expresarles pues que al antibiótico dar resultados, inmediatamente me preparan y me dice el médico que me tiene que sacar de UCI polivalente, porque ya el medicamento empezó a mostrar beneficios. La presión arterial, como les dije, está controlada, la saturación aumenta a 95, los niveles de hierro también disminuyen, y él me dice que por seguridad tiene que sacarme de ahí porque pues en la UCI abunda mucha bacteria, muchos hongos, todo esto, y que por seguridad mía también debe sacarme, porque si me contagio de otra bacteria sería fatal. Entonces me preparan, me bañan, me alistan todo, y a las 11 de la mañana pues ya yo estoy nuevamente en UCI de aislamiento. Llego allá en una habitación ya solo para mí, con monitores, todo esto, y empieza ya el proceso como de recuperación, por llamarlo así, con el cuarto antibiótico. Ahí duró 1 semana con el antibiótico. Todos los días me hacían prueba de la placa de tórax, todos los días me hacían prueba a las 4 de la mañana, me levantaban a sacar sangre de los gases arteriales, pruebas de laboratorio, me tomaban la presión, bueno, estaba monitoreada la presión, la saturación. Empiezan a hacerme cómo va evolucionando todos estos parámetros que eran importantes para mi recuperación. El oxígeno ya me lo quitan, pues en la UCI yo tuve una máscara de oxígeno al 80% de volumen para poder respirar. Los pulmones estaban muy comprometidos y demoraron para evolucionar. Mientras estuve en la UCI, perdón que me regrese, pero mientras estuve en la UCI tuve también el riesgo de sufrir un paro respiratorio por un tromboembolismo. Eso aparece en la historia. Entonces
para que vean ustedes la gravedad que yo tuve, el alto riesgo de muerte. Bueno, retomando en esa UCI aislamiento que me pasaron, ahí duré 2 semanas. La primera semana fue medicación y todo eso de exámenes clínicos y todo. Evolucioné, gracias a Dios, bien. Y bueno, de ahí me sacan una habitación compartida y sigo esa semana recuperando. Entonces ya las terapias respiratorias que me hacían, con medicación también, los ejercicios que hacía ya eran con un aparatico que se llama incentivo respiratorio. Entonces yo tenía que chupar y las bolitas suben en el equipo, entonces para empezar a fortalecer los pulmones. Y me fueron bajando la medicación, ya después de 20 medicamentos que me daban en el día, solamente quedé con 4 ahí en esa habitación. Y bueno, la recuperación fue satisfactoria. Yo lloro de alegría ya, los sentimientos ya en la realidad. Lloro por el milagro que Dios hizo en mi vida, por esta segunda oportunidad de vida. Empiezo un proceso de reflexión, de agradecer, de reconocer, de sentir una renovación en mi corazón. Yo soy otro Roger, soy renovado en espíritu, renovado en persona, y me siento diferente de verdad, espiritualmente. Recupero el apetito, empiezo a comer mucho y bueno, empiezo a vivir otra realidad, y estoy en eso, estoy viviendo otra realidad. ¿Qué alteraciones tuve? Tuve unas alteraciones como en el sistema nervioso central, lo cual le comenté de los temblores que tuve en las piernas. El sistema cardiovascular se me disparó, el digestivo, yo la segunda semana de estar allá tenía flatulencias, deposiciones con dolor, entonces también me tuvieron que dar medicación para eso. Lógicamente el respiratorio, que es lo primero que ataba el COVID-19. Empiezo a tener insomnios por tanta de levantadera que me hacían pues para los medicamentos, y pierdo mucho peso. 11 kilos de peso perdí. Ya esta semana que estoy aquí en casa, pues recuperé 2. Entonces ya esta es otra cara, este es otro semblante, pues gracias a mi familia también que me ha apoyado. Yo durante ese mes que estuve ahí, en la clínica, llegó un momento en que yo hice solicitudes al cuerpo médico, a las enfermeras, y les decía que me dejaran 5 minutos donde me pegara el sol, que me sacaran de ahí y me llevaran a un jardín donde pegaba el sol. Rogué como ustedes no tienen idea, lo pedí, les decía que se pusieran como si yo fuera familiar de ellos, que me dejaran que el sol me pegara 5 minutos. No lo logré, no lo hicieron. Ver un familiar siquiera a través de una ventana, algo, nada, imposible. Aislado totalmente de las personas. Y también supliqué para una bebida caliente. Tenía las ganas de sentir algo caliente, todo era ya el clima, ¿sí? Y siempre eran jugos, agua. Bueno, gracias a Dios, mi esposo una vez logró meterme dentro de la ropa, porque me dejaban la ropa allá, pero yo no podía verla. Metió un termito con una aromática y pude saborear esa bebida caliente. Esas fueron solicitudes que yo hice, pero verdaderamente que estar aislado en ese mes fue horrible. ¿Qué es clave? Es clave la actitud que uno tenga. Gracias a Dios yo siempre tuve una actitud de que iba a salir de allá con vida, positiva, y eso me lo agradecieron los médicos, todo el personal que me atendió, que me veían siempre positivo, nunca me vieron derrotado, aferrado a Dios.
me preguntaban, señor Roger Rivera, ¿cómo amaneció? Yo les decía, bendecido para bendecir. O a veces les contestaba, más bien que el carajo y hasta más. ¿Ya? O en victoria. O sea, esas siempre eran mis respuestas, nunca nada. Y bueno, esas son también clave que uno se tiene que concientizar como paciente, que eso es un proceso que va a durar. ¿Ya? Yo me concienticé y sabía ya cuando veía los cambios antibióticos que pues, esto era para largo. Y así también me lo hicieron saber los médicos internistas que me atendieron. Que tienes que tener paciencia, esto es para largo y tú tienes buena actitud y todo. Y el compañero de habitación es clave también. Yo tuve 3. El primero no fue muy agradable. No, quitemos esa palabra, no muy agradable, sino que de pronto no hubo mucha comunicación, pero el compañero es clave, ¿ya? Te puede deprimir o te puede motivar. Entonces es clave el compañero. Como les dije, hermano, esto es aferrarse a Dios. Oraciones, leer la Biblia y tener mucha fe. Eso, hermano, es clave. Colocar tu buena actitud con los médicos, respetar las decisiones, las recomendaciones, ¿sí? Porque ellos son instrumentos de Dios. Y lo otro también fue que yo tomé, con la autorización del médico intensivista cuando estuve en la UCI polivalente, un producto natural que se llama Gordigol. Hermano, eso no tiene contraindicaciones, no tiene interacciones. Eso es para incrementar el sistema inmune. Me fue muy bien. Yo tomé dosis de ataque porque tenía el COVID. 20 cápsulas en el día, 10 a las 8 de la mañana y 10 a las 8 de la noche. Y los recomiendo, hermano. Yo al segundo día de tomar eso sentí cambios positivos en mi cuerpo. Entonces, esto es de un laboratorio. Yo una semana antes había leído de eso, de ese producto, me acordé de él. Mi esposa me lo compró y me lo llevó allá. Pedimos permiso al cuerpo médico para yo tomar eso. Le dije que yo lo quería tomar. Entonces, Gordigol de Ganoexcel. Yo me había afiliado una semana antes y me fue súper bien. Consumí 3 frascos y ahora en casa también estoy consumiendo, pero ya dosis de mantenimiento 3 veces al día. Entonces me aferré mucho a Dios, me aferré a las recomendaciones y respeté a los médicos en su proceso como especialistas, y fue clave también el Gordigol. Para la gloria y honra de Dios, estamos aquí en Victoria, estamos bendecidos para bendecir. Hay un nuevo Roger en todos los sentidos y ojalá este video sea útil para ustedes. Apenas tengan los síntomas, vayan a la clínica, acudan. Es mi recomendación también. No se queden en casa esperando, no, vayan, porque uno no sabe cómo están los pulmones. ¿Ok? Entonces espero que con mi autorización repliquen este video, lo hagan llegar a más personas. Es un testimonio de vida y de la vivencia, que esto es una realidad, esto es una guerra del COVID-19. Soy un bendecido, eso no lo tengo dudas. Gracias a mi familia también, a mi esposa, a mis hermanos de sangre, a mis hermanos espirituales, a todos los que se unieron en oraciones. Yo las sentí, les agradezco a través de este video. Lo he hecho ya muchas veces, pero a través de este video le agradezco a todos los que se unieron en oración, a todos esos grupos de chat que yo pertenezco. Les doy un abrazo por agradecimiento y hay Roger para más rato. Entonces, chao, felicidades, bendiciones.